Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a otro servicio más de su escuela bíblica, donde vamos a analizar otros los temas importantes de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal que están en sintonía con nosotros en este momento, y aquellos que ya están viendo que comenzamos nuestra programación en vivo y que se están uniendo a esta sala en vivo de Facebook. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre poderoso de Cristo Jesús, le enviamos también un saludo cariñoso a los pastores Ángel Marrero y Marta Marrero, como también a los copastores de la Iglesia de la 36. Bendiciones abundantes. Los hermanos que ya están en sintonía, bendiciones y abrazo de parte del Señor. Lisandra Vega, veo que estás ya en sintonía. Amén. Como siempre, de las primeras personas que están con nosotros es usted. Bendiciones en el nombre de que el Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy importante y estamos en continuación de esta unidad tan bella. Diríamos que es tan bella porque estamos hablando no tan solo la palabra de Dios, sino que estamos hablando temas de nuestro Señor Jesucristo. Temas muy importantes. Comenzamos analizando la primera lección de este diplomado en Cristología, porque es un diplomado completo. Son 13 lecciones sobre temas referentes al Señor Jesucristo. El primer tema, recordemos cuál fue. Amén, que es en Génesis 3:15, el Señor Jesucristo presentado como la simiente de la mujer, pero también presentado como el segundo Adán. Una bella lección. Y desde ahí nos trasladamos a Isaías capítulo 7, verso 14, al Señor Jesucristo como Emmanuel. Amén, nacido de una virgen. Igualmente nos fuimos a Isaías capítulo 11, al Señor Jesucristo como la simiente de David. Amén. Y de esta forma hemos venido dándole seguimiento a las principales profecías acerca del Mesías en el libro de Isaías y también en otros libros de los profetas menores. En esta ocasión vamos a presentar el tema número 7 acerca del Señor Jesucristo, y son las implicaciones proféticas del bautismo de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Un saludo a los hermanos que ya están con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Amén. Espero que se encuentren bien en el nombre de Cristo Jesús, que se gocen en el nombre del Señor y que aprendamos mucho en esta lección que entendemos que es muy importante para todos nosotros. Sabemos que hemos predicado y hablado acerca del bautismo del Señor Jesucristo, y sobre todo nos enfocamos en las palabras tan bellas, declaraciones del Padre acerca del Hijo. Esto es lindo, pero ahora vamos a avanzar un nivel más, un poquito más profundo, para analizar cuáles son las implicaciones proféticas del bautismo del Señor Jesucristo. Si usted vino con su corazón abierto, con ánimo de aprender, con deseo de aprender la palabra, este es el lugar perfecto. Su escuela bíblica en el aire, su escuela bíblica virtual. Alabado el nombre del Señor. Y por eso glorificamos a Dios por esta bella oportunidad de llegar a todos ustedes. Amén. Por lo tanto, le pido que comparta en su página de Facebook. Amén. Y haga grupos también para que todos escuchen esta preciosa enseñanza que vamos a impartir a continuación. Las implicaciones proféticas del bautismo de Jesús. Amén. Repítalo conmigo. Las implicaciones proféticas del bautismo de Cristo Jesús. Por el año 27 de la era cristiana surgió en Israel un personaje pintoresco, vestido de piel de camello, que predicaba por los desiertos de Judea. Este personaje tenía una apariencia tosca, un mensaje rudo, y pregonaba un bautismo en agua como símbolo de arrepentimiento. Sabemos cuál es ese personaje. Su nombre es Juan el Bautista. Las multitudes que venían a él a escuchar su mensaje era muy heterogénea. En su mayoría gente del pueblo, gente común, y todo tipo de pecadores también acudía a Juan el Bautista. Pero no solamente esto, sino también que iban algunos religiosos de los principales del pueblo, quienes confusos llegaron a preguntarle en una ocasión: ¿quién eres tú? Y esto nos preguntamos nosotros: ¿quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el último profeta mesiánico,
el cual tenía una misión crucial, una misión muy importante, ir a preparar el camino de Jesús para su llegada y presentarlo a todo Israel como el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando le preguntan a Juan acerca de Cristo, simplemente él dice que él, Juan, es el amigo del esposo y acepta gozoso esa posición como amigo del esposo. Pero él queriendo decir, yo no soy el Cristo, yo simplemente vengo en esa posición de amigo para presentarlo, para introducirlo a todo Israel. Y esta es la forma en que Juan nos presenta a Jesucristo. Pero antes de continuar con esta presentación de Juan de Jesucristo, queremos analizar un poquito, brevemente, quién era Juan el Bautista. Las escrituras presentan a Juan el Bautista como el precursor de Cristo, es decir, el que viene antes de Cristo anunciando su llegada. En Isaías 40, verso 3, recuerde bien esa cita, Isaías 43 es el que dice, voz de uno que clama en el desierto. Y precisamente Juan el Bautista es presentado por el profeta Isaías, unos 900 años antes de Cristo, como aquel que iba a introducir a Jesucristo, alabado el nombre del Señor, a este mundo. Creo que es un gran privilegio cuando la congregación, por ejemplo, se nos concede el honor de presentar al predicador de la ocasión, de presentar a aquel que Dios va a utilizar para traer el mensaje de Dios. Nosotros sentimos honrados de poder presentar a aquel que Dios va a usar para traernos la palabra. Y precisamente Juan el Bautista tenía esa función de presentar a Israel, de identificarle a Israel, de anunciar la llegada de Cristo Jesús. Y él se sentía honrado con esa posición, amén, que ahorita dijimos que él mismo se llamó el amigo del esposo. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, del linaje de Abías, y también era hijo de Elizabeth, el linaje del sumo sacerdote Aarón, la cual también era prima de María, la madre de Jesús. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 5 y versículo 36. La Biblia describe el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Elizabeth era una mujer estéril y ella y su marido ya eran de edad avanzada, pero la maternidad estaba completamente prohibida para esta pareja de ancianos, mucho más siendo ella una mujer estéril. No obstante, cuando le tocó el turno a Zacarías para ministrar en el altar de Dios, ahí se le presenta a Zacarías en el lugar santísimo un ángel del Señor, cuyo nombre es Gabriel, y le trae esta noticia del nacimiento de un niño. Hermosa historia hasta ahora. Pero nos preguntamos, ¿quién era este niño cuyo nacimiento es anunciado por un ángel? Cuyo nacimiento desafiaba las leyes de la naturaleza y constituía completamente un milagro grandioso de parte de Dios, cuyo nombre es dado por el ángel que anuncia su nacimiento. Todos estaban intrigados por él. Su ministerio creó incluso grandes expectativas en el pueblo y especialmente mucha intranquilidad entre los sacerdotes y sumos sacerdotes, quienes consternados, amén, indagaban quién era este hombre que predicaba por los desiertos. Tal vez estaban preocupados por su liderazgo, amén, porque las multitudes corrían a los desiertos detrás de Juan el Bautista, mientras tal vez ellos no tenían ese grupo tan grandioso de personas que iba a escuchar sus mensajes. Y esta es la gran diferencia entre una religión formalista, ritualista, y aquellas que proceden del corazón, como la que estaba representando Juan el Bautista, con un mensaje directo al corazón del hombre y predicando una religión que se debe vivir en el interior. El nombre de este niño era Juan ben Zacarías, Juan hijo de Zacarías, un nombre de origen hebreo que se escribe Joanán, amén, y que se traduce al griego como Juanes, cuya significado es aquel que es fiel a Dios. El nacimiento de este niño
era muy esperado. De hecho, estaba profetizado que él nacería. Israel esperaba la llegada de este día tan especial en que nacería aquel que iba a introducir al Mesías, y tenía varios nombres en las Escrituras. Por lo tanto, Zacarías no era la única persona agradecida o alegre de la llegada de este niño. Y el ángel Gabriel, cuando anuncia el nacimiento de este niño, él simplemente le dice a Zacarías: este niño traerá gozo y alegría. Siempre es así, cada vez que nace un niño es motivo de regocijo, es motivo de gran alegría. Pero algo más, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Está hablando de muchos pueblos, está hablando de muchas naciones, y posiblemente aún nosotros nos regocijamos en el nacimiento de Juan el Bautista, el cual era una condición para que venga nuestro Señor Jesucristo. Y simplemente el ángel agrega: porque será grande delante de Dios. Y esto leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. ¿Cuál es el carácter de este niño? El ángel declara cuál es el carácter de ese niño que iba a nacer, cuyo nombre es Juan, y de apodo el Bautista, porque bautizaba por los desiertos, pero su nombre era Juan ben Zacarías. Dice el ángel: no beberá vino ni sidra. Y se está refiriendo lógicamente al voto de Nazareo que se encuentra en Números capítulo 6, verso 1 al 21, pero también recordemos este personaje célebre llamado Sansón, que hizo el voto de Nazareo al igual que Juan el Bautista. Y hay una gran similitud entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Sansón. Ambos son anunciados, amén, por un ángel. Ambos vemos esa comparación tan hermosa. Deben ser nazareos de nacimiento, no pueden tomar vino ni sidra y tienen que santificarse delante del Señor. Hay una gran similitud en estos dos varones de Dios, amén, pero sin embargo la honra de Juan el Bautista es mucho mayor a la honra que Sansón. El carácter de Juan el Bautista es mucho mayor que el carácter de Sansón. Hoy en día, la iglesia de Cristo está clamando para que se levante, para que Dios levante una generación del desierto, una generación al estilo de Juan el Bautista, de jóvenes consagrados, de niños consagrados al Señor, que le sirvan de corazón y que sean pregoneros de esta gran reforma que comenzó Juan el Bautista. Primero dice sobre el carácter del niño: no tomará vino ni sidra. Y segundo, dice que será lleno del Espíritu de Dios aún desde el vientre de su madre. Eso es en Lucas 1:15. ¿Cuál es la misión de este niño tan especial que se anuncia, amén, con tanto regocijo de parte de un ángel en su nacimiento, que va a traer tanta alegría al pueblo de Israel? ¿Cuál sería la misión de este niño grandioso? Y para saber la misión tenemos que irnos mucho más atrás, 900 años atrás, antes del nacimiento de Juan el Bautista, a un profeta también de Judá en Jerusalén, cuyo nombre era Isaías. Amén. Y este profeta nos dice en su capítulo 4, versos 3 y 4: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, estaba preparando camino a Jehová. Y aquí Jesucristo es tomado como Dios mismo, porque es el Hijo de Dios que venía a este mundo. Y por eso es que Isaías 7:14 llama a este niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y por esa razón, cuando el ángel de Jehová anuncia el nacimiento de Cristo, dice que éste sería llamado Hijo del Altísimo. Por lo tanto, no hay confusión alguno con respecto a este anuncio que hace el profeta Isaías en su capítulo 4 respecto a Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Hay que preparar ese camino. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado.
O sea, todo valle alto, toda persona que se enaltece, toda persona que se crece sea humillado, y por eso todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Todo aquel que se engrandezca debe ser humillado ante la presencia del Señor. Como dijo otro profeta, calle delante de Dios toda la tierra, alabado el nombre del Señor. Y sigue diciendo el profeta Isaías, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esa era la misión de Juan el Bautista: preparar el corazón del pueblo, preparar el corazón de los padres, preparar el corazón de los hijos, buscar una reconciliación nacional, hacer que la gente despierte de su letargo espiritual y se vuelvan a Dios. Y por lo tanto, esta es la voz que clama en el desierto. Y anteriormente se pregunta uno, no clames, no grites en el desierto, porque en el desierto nadie te escucha. Amén. Pero no era la ocasión, porque precisamente Juan vivía en los desiertos por su consagración, por su voto como nazareo. Amén. Y también porque buscaba la presencia de Dios, porque buscaba el rostro de Dios. Y las multitudes iban detrás de este hombre singular. Amén. Para escuchar el mensaje de este hombre de Dios que Dios había levantado para esta misión tan importante. Todas las profecías señalan la llegada del Mesías como un evento glorioso, un evento apoteósico para todo Israel, en el cual se conjugan todos los propósitos de Dios de todas las edades. Y Juan tenía un papel muy importante en relación con la llegada del Mesías. Y Juan estaba sentado en primera fila, amén, esperando la llegada del Mesías. Y para esto este niño estaba siendo preparado aún desde el vientre de su madre. Dice Isaías 4:5, declara el resultado final de la llegada del Mesías y dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, es decir, toda persona, juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por lo tanto, esta era una profecía que todo aquel que escudriñaba las escrituras sabía que el Mesías tan esperado no vendría sin que antes venga aquel que Isaías llamó la voz que clama en el desierto. Un gran reformador, un gran maestro, un gran erudito, un gran profeta. ¿Cómo sería esta voz que clama en el desierto? ¿Cómo la reconocería el pueblo? ¿Cómo el pueblo identificaría este personaje tan singular que Isaías estaba hablando? Lógicamente, Malaquías da otros indicios más de cómo identificar quién iba a ser esta voz que clama en el desierto. Esa gloria de Jehová que está señalando el cumplimiento de la profecía más esperada de toda la historia de Israel. Amén. Esa gloria de Jehová era la llegada al mundo del Hijo de Dios, por lo cual se entrelaza el camino de Juan y se entrelaza con el camino de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio del ángel Gabriel de Lucas capítulo 1, versos 16 y 7, no solamente señala el cumplimiento de la profecía de Isaías 43, amén, sino que habla de otro profeta, amén, más anterior, posiblemente el 450 antes de Cristo, que es el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y la cual es sumamente interesante. ¿Qué dice Malaquías? Malaquías 4, 5 al 6, para aquellos que están buscando en su Biblia, que son bastante estudiosos, y mientras uno está enseñando, ellos están, así es importante que busquen en la Biblia para comprobar las cosas que le estamos diciendo. Dice Malaquías 4, 5 y 6, y hará que muchos, y específicamente voy a citar lo que dice Lucas 1, 16 y 7, y la declaración del ángel Gabriel, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esa es la misión de Juan el Bautista. E irá delante de él, del Señor, amén, con el espíritu y el poder de Elías. Igual que dice Malaquías capítulo 4, verso 5, que Elías vendría antes de la venida o la manifestación del Mesías. Y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, que lo aceptara, que se humillara, como dice en Crónica, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Amén. Esa bendición tan preciosa se esperaba, era lo que Dios tenía pensado que el pueblo debería realizar, amén, cuando el Mesías se presentase a la tierra. Mas, sin embargo, Dios, que no es sorprendido, que sabe todo, que es omnisciente, sabía también que el Mesías sería rechazado, y el profeta Isaías incluso había profetizado de rechazo de Cristo Jesús. Aún los salmos mesiánicos, como el Salmo 2, que dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Amén. Dijeron: echemos nosotros sus cuerdas. Y luego dice: el Señor en los cielos se reirá de ellos, porque el Señor los turbará. Y específicamente, amén, hablando el siervo de Jehová, y hablando también de Isaías 53, cuando habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, habla también del rechazo de Cristo y habla también de la muerte de Cristo Jesús. Por lo cual, aunque este evento tan esperado debió haber recibido con gloria, con regocijo de todo el pueblo de Israel, sin embargo, no era así. Una cosa, amén, es los propósitos de Dios, pero muchas veces esos propósitos de Dios no se cumplen en nuestra vida cuando nosotros andamos en desobediencia y fuera de esos propósitos de Dios. En definitiva, Elías tenía que venir antes del día glorioso en que Cristo se manifestaría a este mundo, como dice el profeta Malaquías 4, 5 y 6. Mas, sin embargo, Cristo le dijo a su discípulo que Elías ya había venido y que Elías era una profecía que se cumplían con Juan el Bautista en Mateo 17, versículo 12. Hay un gran paralelismo con Juan, no solamente con Sansón, sino también hay un gran paralelismo con el nacimiento de Cristo. Ambos nacimientos se están registrados en el capítulo 1 de Lucas. El nacimiento de Juan lo registra Lucas en su primer capítulo, como también registra el nacimiento el nacimiento del Señor Jesucristo. En primer lugar, el nacimiento de ambos es anunciado por el mismo ángel del Señor llamado Gabriel. Lucas 1:18 anuncia el nacimiento de Juan y Lucas 1:26, Gabriel, 6 meses después, amén, se presenta donde María y anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo. En segundo lugar, los nombres de ambos son asignados por el ángel. El ángel le dice a Zacarías que el niño sería nombrado Juan. Juanes, amén, que significa aquel que confía en Dios. Amén. Y en Lucas 1:31 le dice a María que ese niño sería llamado Jesús, que significa Salvador, porque salvaría al mundo de sus pecados. Y por lo tanto, los nombres son asignados directamente por el ángel que declara la revelación, que declara el milagro a estas dos personas. También otra coincidencia entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo es que procedían de una genealogía o de una alcurnia muy elevada. Juan era de la familia sacerdotal de Aarón y Jesús era descendiente directo del rey David, y por lo tanto tenían una descendencia, una genealogía muy especial, ambos niños que iban a nacer. En cuarto lugar, a ambos se dice que serían grandes delante de Dios. Ya de Juan leímos que dice el ángel: este será grande delante de Dios. Pero de Cristo dijo: y este será llamado Hijo del Altísimo. En quinto lugar, ambos nacimientos constituyen un acto milagroso, aunque es diferente la naturaleza del milagro en el nacimiento de Juan y la naturaleza del milagro en el nacimiento del Señor Jesucristo. En Juan se vence la esterilidad de la madre porque Elizabeth era estéril, pero sobre todo se vence los años, que muchas veces nosotros queremos vencerlo. Amén, queremos que los años nos pasen por encima, pero lamentablemente no es así. Ambos eran de edad avanzada, ya había pasado la costumbre para Elizabeth, además de que era estéril,
y el propio Juan era ya también muy viejo, amén, que nos recuerda también el nacimiento de Abraham y Sara, que era una pareja de personas mayores, amén, y que de forma milagrosa también se realiza este milagro. Ese es el parecido, amén, de este nacimiento. Ahora, de Cristo, el milagro es mucho mayor, porque ya lo profetizó Isaías 7:14 y nos dice que nacería de una virgen, de una mujer que no conocía varón. Y por lo tanto, de Cristo se habla de un nacimiento virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí está la naturaleza milagrosa de ambos nacimientos. Y ambos niños, se dice la palabra, las escrituras, que serían ungidos por el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo tenía una participación importante, singular, en sus vidas y en sus ministerios. De Juan, ya leímos que dice que será ungido por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y Juan sería el más grande de los profetas nacido de mujer, según dice Jesucristo en Lucas 7:28, y también sería el amigo del esposo, porque iba a introducir al esposo al tiempo, amén, de la gracia. Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y fue llamado el Hijo del Altísimo, y Jesús sería el esposo, o sea, la persona central en toda esta profecía que nosotros en el día de hoy, en esta noche, estamos hablando y estamos analizando para todos ustedes. ¿Cuál es el ministerio de Juan el Bautista?, nos preguntamos. Juan el Bautista comenzó su ministerio, según informa el evangelista Lucas en el capítulo 3, versículo 1, en el 15º año del emperador Tiberio César. Esa es la forma de fechar que tenían, de establecer fecha, porque prácticamente no se podía seguir, ya sea por el calendario romano o ya sea por el calendario judío, pero los judíos tenían dos calendarios, que era el calendario civil y el calendario religioso. Y para determinar la fecha precisa del nacimiento de Cristo, cuando San Gregorio hace el calendario que hoy rige a todos nosotros, que es el calendario gregoriano, amén, se tomó como punto de partida la fundación de Roma. Y por esa razón, los estudiosos, los historiadores, nos informan que Juan comenzó su ministerio aproximadamente en otoño del año 27 de la era cristiana, y precisamente en ese momento Juan estaba rompiendo el silencio profético de más de 400 años sin profeta en el pueblo de Israel, y ese periodo se conoce como el periodo intertestamentario. Alabado el nombre del Señor. ¿Quién era Juan? ¿Cuál era su ministerio? Amén. Juan predicaba por el desierto. Sabemos eso. Estaba vestido con pelo de camello. Me imagino que usaba una piel de camello que era tosca, porque la piel del camello no se comercializa. Es tan tosca que solamente sirve para hacer zapatos, no sirve para vestir. Pero Juan usaba esa piel de camello como ropa y tenía un cinto de cuero, un cinto rústico sobre su lomo, y comía insectos, langosta y miel silvestre, según informa Mateo capítulo 3, versículo 4. O sea, es una dieta de sobrevivencia, de aquellos que dicen, viene una gran catástrofe, hay que prepararse para un gran acontecimiento mundial, hay que aprender a vivir en los desiertos, hay que aprender a vivir en el bosque y comer de lo que uno encuentre en el bosque. Y así mismo estaba Juan, tenía una dieta de sobrevivencia, comiendo insectos, comiendo miel silvestre, amén, amén. Y de esa forma prácticamente Juan vivió toda su vida. Su forma de vestir y de alimentarse servía de reproche al derroche y al lujo y a la ostentación que imperaba en la Palestina del Imperio Romano. ¡Qué gran contraste! Mientras Juan vivía con una dieta de sobrevivencia en Jerusalén, en la Jerusalén del Imperio Romano, una Jerusalén muy próspera, con sacerdote muy próspero, amén, creciente. Lógicamente es un contraste enorme entre dos estilos de vida completamente distintos. Por su forma rústica y su mensaje tosco, porque Juan tenía un mensaje tosco muy parecido, amén, a Habacuc también, amén, que era boyero,
y colector de Hugo Silvestre, Juan tenía ese tipo de lenguaje, pero ambos profetas venían de parte de Dios. Y no importa que sean delicados, no importa que sean toscos, no importa que tal vez no hablen con mucha propiedad, con un lenguaje muy refinado o un lenguaje neutro como si fuesen locutores o actores de cine. No importa que vistan de forma elegante o que vistan toscamente. Cuando el mensaje es de parte de Dios, Dios respalda a su mensajero. Y eso es lo importante, que el mensaje venga de parte de Dios y que nosotros no rechacemos al mensajero por la apariencia que éste se presente delante de nosotros. Por esa forma rústica, tosca, pero de parte de Dios, fue rechazado Juan por muchos judíos del pueblo. Amén. Y eso también lo dice Santiago en su libro, en su epístola, que no hagamos acepción de persona. Si alguien viene tal vez mal vestido a la congregación y otro viene elegantemente vestido, que no le digamos a aquel que viene bien vestido, siéntate acá adelante, y al otro ni lo saludamos, ni le hacemos caso, porque entendemos que no es una gente importante porque no se viste de esa forma. Y la gente es importante no por la forma de vestir. La gente es importante, no, amén, no por lo que tenga, no por lo que posee, no por los cargos, no por los títulos académicos, amén, sino por el llamado que tenga delante de Dios. Cristo avala y confirma el ministerio de Juan el Bautista en toda su extensión. Veamos la defensa que Cristo hace de Juan. En Lucas 7, 24, 28 leemos. Y Cristo dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Ustedes que critican tanto de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Acaso saliste a ver una caña sacudida por el viento? O sea, algo débil, frágil, vil, que no tenía poder de parte de Dios. Y sigue Cristo diciendo: más bien, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestiduras de preciosa viven en deleites, en los palacios de los reyes están, aclara Cristo. Si quería ver una persona delicada que hable bonito, con un lenguaje muy refinado, vayan a los palacios de los reyes, porque ahí están, amén, los políticos, ahí están los prepotentes, ahí están los que hablan mucha falacia, amén, y viven también del cuento. ¿Mas qué salisteis a ver? Pregunta otra vez Cristo. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, y el cual preparará tu camino delante de ti. Y eso es Malaquías capítulo 3, verso 1. Este es el profeta. He aquí envío mi profeta delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Alabado el nombre del Señor. Y Cristo concluye en esa ocasión hablando con los judíos: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Muy linda esta declaración de Cristo, respaldando, amén, el ministerio de Juan el Bautista. Amén, que entendemos que era pariente, un primo lejano de Cristo, aunque, amén, tenían propósitos distintos. Cristo en esa misma pasaje de Lucas 7 acusa a los judíos de indiferencia, de apatía, esclavos de una religión superficial y formalista, los cuales son incapaces de distinguir o discernir el tiempo de Dios o la visitación de Dios para esa generación. Dice Cristo: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Lucas 7, 31 al 35. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. O sea, si hay fiesta no bailan, y si hay funeral tampoco lloran, no hacen prácticamente nada. Esa es una indiferencia y eso es una apatía. Amén.
o es una ignorancia profunda o una mente cauterizada que ya no sienten absolutamente nada por la religión superficial y formalista que están llevando. Porque vino Juan el Bautista, dice Cristo, que ni comía pan ni bebía vino, porque se alimentaba en el desierto de langostas, que son insectos, y de miel silvestre, de la que conseguía en algún panal por ahí. Amén. Y dijeron de Juan el Bautista, tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre, que es él, Jesucristo, que come y bebe, y entonces ustedes dicen que es un comelón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, qué mal está este pueblo. Viene el precursor del Mesías, Juan el Bautista, predicando por el desierto y lo rechazan. Amén. Porque no comía ni bebía. Viene Cristo y lo acusan de que es un comelón y un bebedor. ¿En qué estamos? O sea, como quiera critican, diríamos nosotros en buen dominicano. Como quiera están criticando. Lo importante es, dice un refrán, que nadie es oro para que todo el mundo lo quiera. Nadie es una pepita de oro que todo el mundo lo desee. Amén. Y por lo tanto siempre podrán hablar de nosotros. Y si de Cristo hablaron, ¿qué más sería también de nosotros que también hablarían? Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto es importante que como creyente aprendamos a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Honrando la palabra de Dios. Con una buena conciencia, sabiendo que lo que hacemos y decimos y lo que vivimos, esto agrada al Señor, pero no procurando agradar a los hombres. Qué lamentable, aquellos cristianos que siempre están buscando agradar al otro, preguntando si está bien o está mal. Llévate por lo que Dios dice, y si Dios te dice que predique o diga o haga tal o cual cosa, amén, simplemente humillémonos delante de Él y demos gracia, porque humildes siervos somos y hemos hecho lo que Él no ha dicho. Alabado el nombre del Señor. A algunas gente le va a agradar, pero a otras tal vez no le va a agradar lo que nosotros hagamos o digamos de parte del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar satisfechos en saber que estamos haciendo o cumpliendo con el propósito de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Ahora veamos las declaraciones que Juan hace acerca de Cristo Jesús. Como ya vimos, algunas personas llegaron a pensar que este personaje tan singular que predicaba por el desierto, amén, y que iba bautizando por las aguas del río Jordán, tal vez decían era el Mesías. Pero Juan inmediatamente rechazó esa percepción que se tenía de él y les anunció que pronto aparecería el Mesías, porque para eso él había sido enviado, para presentar al Mesías e introducirlo en todo Israel. Juan declara en Mateo 3, 11 y 12 y en Juan 1, 27, apunten esa cita bíblica o búsquenla en su Biblia, Mateo 3, 11 y 12 y Juan 1, 27. ¿Qué declaró Juan? Primero, que el Mesías es mucho más poderoso que él. A pesar de que Juan hacía grandes poderes, aunque no se revela en las Escrituras ningún milagro que haya realizado Juan, amén, Juan el Bautista, pero sí se entiende que era un hombre poderoso en palabra, que hablaba por el Espíritu Santo, que tenía una presencia terrible del Espíritu Santo en él, y que las personas que le escuchaban no podían permanecer iguales. Amén. Porque él venía con el Espíritu de Dios para allanar los caminos, para reconciliar a Israel. Israel estuviese preparado para la llegada del Mesías. Pero él dijo, a pesar de que ustedes me consideran poderoso, el que viene después de mí es mucho más poderoso que yo. Además dice que el Mesías existía mucho antes que él. Era hablando de la preexistencia de Cristo. Amén. A pesar de que él está llamado a presentarlo, que es el Mesías, él está declarando que su existencia es mucho antes que él. Y efectivamente, Cristo en una ocasión le dijo a los fariseos que estaban junto a él, le dijo, yo soy antes que Abraham. Y se escandalizaron.
Dijeron, pero tú no tienes ni 40 años y dices que eres ante Abraham. Y Abraham fue llamado en el 1900 antes de Cristo y tenía 75 años de edad. Y este hombre, este joven, porque Cristo no era un viejo, era un hombre joven, amén, un adulto ya, ¿verdad? Un joven adulto de unos 30 años de edad. Y por lo tanto decía, ¿cómo este jovencito está diciendo que es antes que Abraham? Y en otra ocasión Cristo dijo, yo veía a Satanás cuando fue lanzado del cielo como un rayo. Y se escandalizaban la gente con estas declaraciones que Cristo hacía. Amén. Y más Juan, el discípulo amado, el autor del Evangelio según San Juan, comenzando su Evangelio, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo, como ahora mismo lo está testificando Juan el Bautista. Él es mucho antes que yo fuera. Y número 3 dice que él no era digno de llevar su calzado, dice el Evangelio según San Mateo. Pero Juan, en el Evangelio de Juan dice, yo no soy digno ni de encorvado desatar tu calzado. O sea, delante de él yo soy un simple esclavo para limpiar sus pies o para poner su calzado. Amén. Eso soy yo delante de él. Decía en una posición de humildad, reconociendo la supremacía de Cristo, amén, el cual estaba llamado a proclamar. Además dice que es tan grande que Juan bautizaba con agua, mas el que viene detrás de mí, él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y número 5, dice que el que viene detrás de él traería juicio sobre la tierra. Y por eso decía, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ese era el mensaje que Juan decía y hablaba de que Cristo, el que él iba a anunciar, estaba muy por encima de las expectativas que ellos veían supuestamente que se cumplía en la persona de Juan el Bautista. Están equivocados, son ciegos, son miope, porque yo no me comparo al Mesías, decía él. El Mesías es mucho más poderoso que yo. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, que es antes que mí, amén, que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y yo simplemente debo reconocer que no soy digno de encorvado desatar su calzado. Hoy dicen, no soy digno ni siquiera llevar el maletín, porque aquellos hombres importantes andan con un maletín y aquel que le sirve de chofer me dice, no soy digno de ser ni siquiera tu chofer, de servir en tu mesa. Y así que se habla en el día de hoy. Es interesante ver el testimonio de Juan el Bautista acerca del Mesías, acerca de Cristo. Y cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 23, leemos lo siguiente. Este es el mismo testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? O sea, nos está inquietando. Las multitudes acuden a ti. Amén. Todos los pueblos tan pronto saben que tú estás cerca, porque sabe que tú andas por lo desierto. Acuden a ti por lo desierto, buscando aliento, buscando esperanza en tu mensaje. Todos se bautizan, todos son cambiados. ¿Quién eres tú? Decían ellos. Confesó y no negó. Amén, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? Porque había una profecía en Malaquías 4, 5 al 6, que Elías vendría antes del día de Jehová, antes que se manifieste el Mesías. Y él dijo, no soy. Y le vuelve a preguntar, ¿eres tú el profeta? O sea, el profeta en Malaquías 3:1. Amén, que hablaba, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y Juan dice, no, no soy el profeta. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú, Juan? Dijo Juan, yo soy la voz del que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 43. Esta es la humildad de este hombre que tenía esta misión tan importante de introducir al Mesías, amén, y que tenía el más alto honor de identificar y bautizar al Mesías. Este hombre tenía una misión importante. No solamente tenía un mensaje, sino que juntamente con el mensaje, él fue llamado para el bautismo en agua. Un bautismo que era totalmente nuevo, distinto a todos los que se practicaron con anterioridad, ya sea abluciones de los judíos, porque los judíos acostumbraban a un rito de purificación, pero ese rito de purificación es con un jarrito, amén, como tipo de bautismo por ablución, amén, echando agua sobre su cabeza o echando agua sobre el cuerpo como un símbolo simplemente de purificación, amén. Y también era muy distinto al bautismo de los prosélitos que también practicaban los judíos. Su mensaje era dirigido por igual a todos los habitantes de Judea y Palestina, los cuales fueron tratados igual que los gentiles que necesitaban conversión. Juan acusaba tanto a judíos como gentiles de que eran pecadores y que necesitaban ser salvados, por lo cual Juan decía: el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, y aquel árbol que no da fruto será cortado. Este era el mensaje de Juan el Bautista. La gente acudía a Juan para escucharle y para ser bautizados por él. A pesar de un mensaje tan severo, venían de todas partes, incluso de Judea y del territorio más allá del Jordán, que le llaman Transjordania. Venían las multitudes para donde Juan, para ser bautizados por Juan el Bautista. Algo tremendo, eso fue algo impactante, un gran avivamiento para todo Israel, se podría decir de esta forma. ¿Cuál es el papel o rol de Juan el Bautista? Ya lo hablamos, él lo identificó: yo simplemente soy el amigo del esposo. En Juan 3, 25 al 30 vemos esta posición. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, porque Cristo estaba bautizando en el Jordán con su discípulo y Juan también estaba bautizando. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, o sea, maestro, mira que el que está contigo, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también está bautizando, y todos van a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Es una gran verdad, yo creo que se aplica a todos nosotros. Nosotros no podemos buscar honor si ese honor no es dado del cielo. No podemos buscar promoción o grandeza. No podemos buscar absolutamente nada si eso no es dado del cielo. Y el que lo tiene, amén, gloria al nombre del Señor. Vosotros mismos me sois testigo, dijo Juan el Bautista, cuando os dije: yo no soy el Cristo. Entiéndanlo, yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de él. El versículo 28. El 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, y mi gozo está cumplido. Eso es una costumbre judía, que cuando hay una boda, amén, el novio elige una persona, un personaje llamado el amigo del esposo, y este personaje, amén, es que hace el acto prenupcial, amén, o el desposorio se considera como, nosotros tenemos como un acto prenupcial, pero en Israel el desposorio era el matrimonio civil o el matrimonio en sí mismo. Se levantaba un documento y ese documento era firmado, amén, era firmado por un personaje que le daba fe pública, como si fuese un notario público, amén, y se guardaba en los archivos. Y el intermediario que usaba el novio era que se encargaba de las negociaciones con la familia de la novia, porque también había una dote que el novio tenía que pagar por la novia, amén, para poder casarse. Y se acordaba también el precio de la dote, cuál sería, cómo se pagaría, cuándo se pagaría, y se acordaba muchas veces, amén, la fecha de las bodas, porque después de las bodas era que el matrimonio iba a vivir junto como marido y mujer, no antes de la boda.
Por eso la costumbre que muchas veces los desposorios se hacían a edad muy temprana, a los 14 o 13 años las mujeres, amén, esperando una fecha posterior para la fiesta de la boda o para la boda en sí. Y ahí es que dice, el amigo del esposo es el que dirige la negociación, el amigo del esposo el que coordina la boda, el amigo del esposo coordina el evento, es el que está ahí como figura principal, pero el amigo del esposo no es el novio, no es el que se va a casar. El amigo del esposo simplemente es un intermediario. Y eso es lo que dice Juan. Yo simplemente soy el amigo del esposo. Amén. Yo no soy el que me voy a casar. Esta fiesta no es para mí. Esta fiesta es para él. Para yo anunciarlo a él que viene en el nombre del Señor. Porque él es el Mesías, no yo. Y eso era que Juan estaba diciendo con esta frase. Amén, que tenemos que entenderla. Dijimos que Juan vino con dos motivos principales: pregonar un mensaje para allanar el camino del Señor, y también fue enviado a bautizar. ¿Con qué propósito Juan fue enviado a bautizar? Y por eso es que se le llama Juan el Bautista. Y por eso, analizando el texto de las Escrituras que todos hemos leído, amén, el bautismo del Señor Jesucristo, encontramos 6 propósitos proféticos que se cumplen con el bautismo de Cristo Jesús. Amén. 6 propósitos proféticos. Le voy a pedir que si tienen un lápiz, amén, un bolígrafo, un papel, apunten cuáles son estos 6 propósitos proféticos que se cumplen en el bautismo de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, Juan está bautizando para arrepentimiento. Cuando los judíos le preguntaron a Juan por qué bautizaba, él simplemente respondió: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Y lo dice en Mateo 3:11 y en Juan 1:26. Así que el propósito principal de ese bautismo era el arrepentimiento. O sea, la conversión, la renovación, la metanoia, el cambio del corazón o el cambio de mentalidad. Este bautismo de arrepentimiento tenía 3 características principales. ¿Cuáles eran esas características? Tenía un carácter preparatorio. Isaías se refería a Juan como la voz que clama en el desierto, que va a enderezar el camino del Señor. Por lo tanto, tiene un carácter preparatorio. Amén. Tenía un carácter escatológico. Malaquías 4:5 habla de que sería enviado antes el día de grande Jehová, grande y terrible, y por lo tanto es un evento escatológico. Y Juan, su llegada, estaba representando el inicio de los tiempos del fin. Indudablemente que ese bautismo y ese mensaje de Juan tenía un carácter escatológico, pero también tenía un carácter final. Juan pregonaba el tiempo del fin y la inminencia del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Esta era la última oportunidad la oportunidad de Dios para toda la nación de creer y ser restaurado. Quien no creía en ese momento que Juan les predicaba, lamentablemente iba a ser excluido del reino de Dios. Alabado el nombre del Señor. Bendiciones a Luz Rivera, bendiciones a Lisandra nuevamente y a todos los que están en sintonía, que veo que ya más personas están en sintonía con nosotros. Gloria al nombre del Señor, nos alegramos de que hayan sacado este tiempo. Decía de los 7 propósitos proféticos del bautismo de Jesucristo. El número 1 era un bautismo para arrepentimiento. Es el primer propósito. Preparar los corazones del pueblo para que renovaran su corazón. De esa forma estaba preparando el camino del Señor. Número 2, su propósito era dar a conocer a Cristo y revelar a Cristo a toda Israel. Tanto el evangelio de Mateo, en Mateo 4:3, el de Lucas, en Lucas 3:4-6, y el de Juan, en Juan 1:23, señalan el cumplimiento de la profecía de Isaías 40:3. Y que esta profecía, la voz que clama en el desierto, amén, se cumple literalmente en Juan el Bautista. Después que Cristo fue bautizado, al siguiente día, Juan ve a Jesús y lo señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29, cumpliendo de esta forma su propósito profético. La misión céntrica de Juan el Bautista, sin embargo, no era tan solo proclamar un mensaje de arrepentimiento, un bautismo arrepentimiento, que es el propósito número 1. Es más allá. Y él dice en Juan 1:31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a todo Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Porque el Espíritu Santo me dijo, aquel que tú veas al Espíritu de Dios descender corporalmente sobre él, este es el Mesías. Y por lo tanto, Juan está bautizando para recibir la señal profética e identificar quién era el Mesías. Porque el Mesías había llegado. El Mesías estaba en el pueblo. El Mesías estaba en un pueblo pequeño, amén, en Nazaret de Galilea, pero el Mesías aún no se había revelado públicamente y todo Israel esperaba la revelación o el velamiento del Mesías de forma pública. Y por eso Juan dice, yo no le conocía. Pero para esto fui enviado yo a bautizar. Amén. Para cuando este Mesías se manifieste, yo pueda identificarlo a todo Israel. Y es el segundo propósito del bautismo de Juan. El tercer propósito es que Cristo tenía que identificarse, tenía que solidarizarse con el ser humano. Él se proclamó a sí mismo como hijo de hombre, hablando de su naturaleza y su participación con la naturaleza humana. Este es un misterio. Cristo asume el título profético de hijo de hombre, el cual es usado en los evangelios unas 66 veces, en los sinópticos solamente. Una vez se usa en el libro de Hechos de los Apóstoles y se usa 3 veces la expresión hijo de hombre en el libro Apocalipsis. Y es una clara referencia a la humanidad de Cristo Jesús. Hijo de hombre, un título mesiánico por excelencia. Pero sobre todo es un título mesiánico que es equivalente a ungido o Mesías, tal como se usa en el libro del profeta Ezequiel, y Ezequiel lo menciona 95 veces la palabra hijo de hombre, y que el libro de Daniel lo menciona 3 veces, y en el libro de Daniel habla que el hijo del hombre es un personaje o un ser divino, y por lo tanto me está hablando del carácter divino del Mesías en las Escrituras. Este hijo de hombre tenía que solidarizarse y ser bautizado por Juan el Bautista, como dice las Escrituras. Número 4, el propósito de este bautismo era cumplir la justicia de Dios. Lo extraño es que Cristo, siendo también el Hijo de Dios, por cuanto fue engendrado por el Espíritu Santo, cuya pureza se declara en las Escrituras, amén, largamente. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21 dice que no conoció pecado. Primera de Pedro 2:21 nos agrega que no había pecado en él ni engaño. En Hebreo 4:15 dice aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. En Efesios 5:27, en Primera de Pedro 1:19 y otra cita más dice, quien era como un cordero santo, sin mancha, sin contaminación. Y por lo tanto, estos textos me hablan de la pureza del Señor Jesucristo. Si era tan puro, no conocía pecado, y Juan estaba bautizando para arrepentimiento, lógicamente Cristo no le hacía falta este bautismo, porque no tenía de qué arrepentirse, porque no había cometido pecado. En efecto, aquel que no tenía necesidad de ser bautizado, puesto que nació sin pecado, vino a Juan el Bautista para ser bautizado por él en el río Jordán. Descendió de Galilea al Jordán para ser bautizado. Esta travesía tan larga nos indica la importancia dada por Cristo al bautismo de Juan. Amén. Juan mismo se lo extrañó, miró con extrañeza y se resistía a bautizar a Jesús. En Mateo 3, versos 13 al 15, que leemos. Entonces Jesús vino de Galilea, o sea, de la ciudad de Nazaret, a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
¿Cómo? Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Eso sí que se estaba riendo Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos la justicia de Dios. Amén. Así que Juan no tuvo más remedio que humillarse y acatar las órdenes de su general, que era Jesucristo. Entonces Juan le dejó, no insistió más, y Juan aceptó, amén, bautizar a Cristo Jesús. Amén. Para Jesús aquel bautismo significaba que él, como hijo del hombre, cumplía con todas las demandas de Dios para ser nuestro redentor. Amén. Recordemos que el hombre fue vendido al pecado, el hombre cayó en pecado y que el hombre necesitaba ser redimido del pecado, y la redención es el pago que un pariente cercano hace para liberarnos del pecado. La redención se encuentra en Levítico capítulo 25, verso 25 en adelante, que si una persona por causa de pobreza pierde una propiedad, el pariente más cercano puede redimirla pagando un rescate. Y si esa persona es vendida como esclavo por una deuda que tenía, amén, el pariente más cercano también tiene el derecho, la obligación y tiene también la responsabilidad de redimirlo. Pero ese pariente más cercano es de la línea consanguínea, y por lo tanto Cristo tenía que identificarse en el bautismo como el Hijo del Hombre para calificar como el pariente más cercano, que en hebreo se llama Gaal, y Gaal significa redentor o pariente más cercano, aquel que tiene el derecho, la calidad de pagar el rescate y liberarnos de esa opresión, amén, de esa esclavitud. Y por lo tanto Cristo se presentaba como nuestro Gaal, como aquel que tiene, amén, el derecho de pagar el rescate por nosotros y traernos otra vez a libertad. Un Dios no podía redimirnos porque tenía que ser santo, sin mancha, inocente y humano, sobre todo, amén, porque no hay perdón de pecados sin remisión de sangre. Y para eso se estableció el sacrificio del cordero, amén, que por la sangre de ese cordero que se remitían los pecados. Por lo tanto, un Dios no podía redimirnos, ni tampoco un ser angélico podría redimirnos. Tal vez si un ser angélico hubiese podido redimirnos, posiblemente un ángel tan noble como Gabriel o otro ángel también se hubiese brindado para satisfacer las demandas de Dios. Pero fue un hombre que pecó. Amén, Adán. Y se levantó un segundo Adán en el lugar de él, y que iba a pagar el precio del pecado cumpliendo la justicia de Dios. Y como un hombre pecó, era un hombre que tenía que morir, y por esa razón solamente Cristo cumplía las exigencias de Dios para dar satisfacción pleno al pecado. Por cuanto nuestro Redentor nacería de una mujer, según dice Génesis 3:15, Isaías 7:14, Gálatas 4:4, entonces participaría también de la naturaleza humana, lo cual lo califica como nuestro Gaal, como aquel que tiene los derechos para ser nuestro pariente más cercano y para ser nuestro Redentor. Yo sé que muchos están diciendo, ya se complicó la clase del maestro Montalvo. Alabado el nombre del Señor. Pero era verdad. Amén. Estas eran las condiciones. Y vamos a repetir los 7 propósitos del bautismo de Juan. ¿Cuáles eran? Número 1, bautizaba para arrepentimiento. Número 2, su propósito era dar a conocer a Cristo. Por eso se le dijo, tú bautizas con agua para cuando veas aquel que desciende sobre el Espíritu Santo, ese es el Mesías, y tú lo vas a identificar a todo Israel. Número 3, Cristo se bautiza por arrepentimiento, haciendo un acto solidario con la raza humana como nuestro Redentor, es decir, manifestando su naturaleza humana. Alabado el nombre del Señor. Número 4, lo hace para cumplir la justicia de Dios, porque así lo requería la justicia de Dios para que Él calificara para ser nuestro Gaal o nuestro rescatador o nuestro Redentor, que iba a pagar el precio por nuestro pecado
Y ese es el punto número 4. Amén. El número 5 es: este bautismo revela el testimonio del Padre. Y todo el mundo recuerda ese bautismo precisamente por el testimonio del Padre. Aunque nos olvidemos de otra cosa, pero esto no se puede olvidar. Amén. Y es cuando Cristo es bautizado, dice la palabra, y después que fue bautizado, cuando emergió, cuando subió de las aguas, he aquí los cielos, ocurrieron dos cosas. Primero, he aquí los cielos fueron abiertos, como dice Isaías 53:1. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Sobre ese que estaba siendo bautizado. Los cielos fueron abiertos. Número 2, se escuchó una voz y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y se asentó sobre él corporalmente. Lo mismo que dice Isaías 11:1, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y otra vez Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Alabado el nombre del Señor. Número 3, ¿qué más pasó en ese momento? Hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, tal como decía el Salmo 2:7 y Hebreo 1:5. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y número 5, él expresó: en quien tengo complacencia. Amén. Este mensaje se repite en el monte de la transfiguración, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea que ya Isaías estaba profetizando acerca del Mesías y de este glorioso momento cuando el Mesías y vendría a este mundo y sería presentado en este mundo. Y así lo vemos. Amén. Recuerden, número 5, el bautismo revelaba el testimonio del Padre. He aquí este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Número 6, el bautismo tipificaba de manera anticipada la muerte vicaria de Cristo en el Calvario. La palabra tipificación viene de tipo. Amén. Y a veces nos confunde un poquito la expresión, pero es esto que queremos decir. Este bautismo tipificaba o simbolizaba de manera anticipada la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Qué relación hay entre el bautismo de Cristo y su obra redentora? Al sumergirse en las aguas del río Jordán, estaba tipificando en forma anticipada su muerte en el Calvario. De esa manera, el Hijo del Hombre pagaría la deuda y expiación por el pecado de todos los hombres. De igual modo, al emerger de las aguas bautismales, estaba tipificando su resurrección de la sepultura, venciendo todos los poderes de Satanás y de la muerte. Con su muerte, sepultura y resurrección, él podía satisfacer las demandas de justicia divina y así hacer provisión para la salvación de todo pecador arrepentido que confiesa a Jesús como Salvador. Amén. Por eso dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cuán sublime el amor de Dios, cuán sublime el amor del Hijo Jesucristo al asumir este papel redentor como Hijo del Hombre para venir a morir por todos nosotros. Ahora, estas son las implicaciones teológicas, las 6 implicaciones teológicas del bautismo de Jesús. Amén. ¿Cuáles son? Cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, me está hablando de una piedra, de una piedra profética poderosa.
porque muchos dicen, amén, de Jesús se han levantado muchas herejías, que uno es Jesús y otro es el Cristo, amén, que Jesús era un hombre ordinario, pero que el Cristo fue el Espíritu que vino sobre él en el bautismo en forma de paloma y que en ese momento es Jesucristo, y muchas teorías más se han levantado acerca de Cristo. Y con estas palabras del Padre, amén, en el bautismo, este es mi Hijo amado, que me dice, un mismo Cristo, reconocido en dos naturalezas, la humana y la divina. Las dos naturalezas son inconfundibles, intransferibles, inseparables. Una misma persona, una misma, como dicen los griegos, una misma hipóstasis, que es persona, no partida ni dividida en dos personas, como muchos herejes han dicho. Amén, que tenían dos personalidades, una divina, otra humana. No, era 100% hombre y era 100% Dios. No era un hombre ordinario, amén, que fue adoptado hijo de Dios en el bautismo, ni tampoco un hombre ordinario, Jesús, amén, que el espíritu místico de Cristo bajó sobre él en el bautismo. No era eso. Esa persona nació siendo hijo de Dios. Esa persona a la edad de 12 años ya tenía conciencia de ser el Hijo de Dios y por eso declaró, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y esa persona fue la que fue íntegramente bautizada en el río Jordán, de la cual el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Cristo es, número 2, Cristo es perfecto en deidad. Como hijo es consustancial con el Padre y por lo tanto el Padre mismo estaba testificando, este es mi Hijo amado. No sé cómo Arrio, un hereje del siglo II, decía que Cristo era el primer ser creado, y como hoy en día algunas religiones también afirman, porque son arrianas, amén, que Cristo es el primer ser creado, cuando el testimonio del Padre es que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Por lo tanto, es consustancial con el Padre, de la misma esencia, de la misma sustancia, y por tanto Cristo es verdadero Dios. Amén. No un semidios, como los cuentos de la mitología griega, que habían semidioses. No un semidios, sino un Dios auténtico, un Dios verdadero era Cristo. Pero también Cristo era perfecto en humanidad, verdadero hombre, coesencial con nosotros, por cuanto participaba también de la naturaleza humana. El testimonio del Padre refuta las principales herejías cristológicas que se levantaron del siglo I hasta el siglo VI de la era cristiana. ¿Cuáles eran? Aquellas que dicen que Cristo no era un hombre verdadero. Por ejemplo, los apolinaristas dicen que el verbo ocupó el lugar del alma humana y por lo tanto Cristo no es un hombre verdadero. Los docetistas dicen que Cristo vino con un cuerpo aparente y niegan la realidad humana de Cristo. Una doctrina herética que se llama monofisismo dice que en Cristo solo hay una sola naturaleza, la divina, porque la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana y por lo tanto Cristo dejó de ser hombre. Lógicamente que es un error doctrinal. Sabelio, también otro hereje, dijo que hay un solo Dios manifestado en tres formas distintas. Se manifestó como el Padre en el Antiguo Testamento, como el Hijo en el Nuevo y como el Espíritu Santo, amén, en los tiempos actuales, decía Sabelio. Otra herejía que se llama monotelismo, dicen que Cristo tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. Óigase eso. Otras herejías que se levantaron, porque fueron en total como 10 herejías que se levantaron de las principales en los tiempos, en los primeros siglos, niegan que Cristo fuera Dios. Primero fue Arrio, amén. De ahí vino el arrianismo, que hablaba que Cristo era el primer ser creado, por lo tanto no es Dios verdadero y que Cristo es inferior al Padre. Luego viene una postura que se llama adopcionismo, que dicen que Cristo era un hombre humano normal, pero que fue adoptado como hijo de Dios en cualquier momento de su nacimiento o de su bautismo o de su ministerio público. Ese adopcionismo
lógicamente que no tiene mucha conciencia. Los ebionistas afirman que Cristo era un hombre natural, Jesús era un hombre normal que fue investido por ese espíritu místico llamado Cristo cuando fue bautizado en el Jordán. Amén. Y que ese espíritu místico también le abandonó cuando estaba en la cruz. Y por lo tanto, quien muere es Jesús, no Cristo. Y hace una diferencia que Jesús es uno y Cristo es otro. Los ebionistas. Lamentablemente es una confusión. Nestorio habla que habían dos naturalezas separadas en dos hipóstasis, como si Cristo fuese un demente, como bipolar o personalidad múltiple que hablaba consigo mismo. Dime tú, no, dime tú, hablando entre sí. Amén. Una oposición una separación del yo interno de Cristo. Los nestorianos, lógicamente, no tenían asidero. Y ahí está también el miafisismo, otra doctrina herética que habla que hay una sola naturaleza en Cristo, no dos. Que esas dos naturalezas originales, la humana y la divina, se mezclaron y se fundieron y hicieron una sola. Así que Cristo no era ni humano ni divino. Amén. Era un alienígena prácticamente, según plantea el miafisismo. Y estas herejías son negadas con esa hermosa declaración del Padre cuando dijo: no, este es mi hijo amado, nacido, como dijo el profeta Isaías, de una mujer que participa de la naturaleza, amén, humana, coesencial con nosotros porque tiene la naturaleza humana y es 100% humano, pero también fue engendrado por el Espíritu Santo y por lo tanto es Dios mismo. Y este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, como declara el Padre. Cristo, hay que admitirlo, es un gran misterio. Hasta el día de hoy, más de 2000 años, estamos hablando de este gran hermoso misterio, de ese precioso misterio. 1 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo, que era un hombre tan brillante, tan inteligente, con tanta revelación de parte de Dios, él declara: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y de qué misterio hablaba Pablo? Dios fue manifestado en carne. Oiga, ¿cómo Dios puede manifestarse en carne? Lo dice Juan, amén, 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Y dice aquí el apóstol Pablo: Dios se manifestó en carne, justificado en espíritu, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, porque cuando fue engendrado, dice la Biblia, amén, dijo Dios: adórenle todos los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Qué grande es este misterio, decía el apóstol Pablo. El bautismo de Juan es muy distinto al bautismo de Cristo. El bautismo de Juan, hay un contraste entre ambos bautismos. Ya vimos que Juan dijo: el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo. Ya Juan había dicho: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, que es antes que yo, este os bautizará ¿en qué? Bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso dijo Juan. Lógicamente, todos interpretan que ese bautismo, el Espíritu Santo y fuego, se cumplen con las profecías de Joel 2:28, que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro, en su discurso precioso, en el discurso del Pentecostés, amén, en este discurso el apóstol Pedro destaca, amén, el cumplimiento de esta profecía de Joel 2:28. Pero hay tres características de ese bautismo, amén, que tenemos que analizar. O sea, del bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es el que dice Juan que Cristo nos bautizaría. Primero, la primera característica del bautismo con que nosotros, los creyentes, seríamos bautizados, es que es un bautismo de conversión. Este bautismo exige una transformación en el modo de pensar y de actuar.
Una persona que no se haya convertido no puede recibir ese bautismo que está hablando. Amén, que Cristo nos va a impartir a todos los creyentes. No puede recibirlo. Es decir, una conversión, un nuevo nacimiento, como le dice Cristo a Nicodemo cuando habla con él en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Ese bautismo se llama metanoia en Romanos capítulo 12, verso 2. Y metanoia es un cambio de mentalidad. Hechos capítulo 2, verso 37 al 40, me explica un poquito más detalladamente esta particularidad del bautismo con que usted y yo seríamos bautizados. Un bautismo de conversión. Al oír esto, se compungieron de corazón, dice la Biblia, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Después de eso dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, si no se convierten a Cristo, si no son bautizados en agua, entonces no recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas palabras y muchas otras palabras dice la Biblia que el apóstol Pedro les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Amén. O sea que el bautismo con que se dice que seríamos bautizados, ese bautismo Espíritu Santo y fuego, es un bautismo de conversión. Amén. Número 2, es un bautizo de unción del Espíritu Santo. Las iglesias históricas interpretan que todos somos bautizados en el Espíritu Santo tan pronto como creímos. Y de esta forma, todos los creyentes participan de un mismo espíritu y de un mismo cuerpo. No obstante, para las confesiones pentecostales, este bautismo de Espíritu Santo y fuego se trata de un hecho extraordinario, de la manifestación de los dones de Dios o las capacitaciones sobrenaturales impartidas por Dios, llamadas carismas, tal como declara Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, mientras las iglesias históricas dicen que todos somos bautizados con el Espíritu Santo tan pronto creímos, amén. Sin embargo, nosotros entendemos que la promesa del Padre que está en Hechos 1, 4 y 5, la cual se distingue de todas las manifestaciones serenas del Espíritu Santo, por lo cual, amén, también se refiere a este bautismo como el bautismo en fuego. Amén. Y tercero, es un bautismo de fuego. Y ya estamos haciendo alusión a los dones sobrenaturales que son impartidos por el Espíritu Santo. Algunas consideran que se trata de un bautismo en fuego, algo independiente, lo separan. Uno dice: hay dos bautismos ahí en esta expresión. Un bautismo en el Espíritu Santo y otro bautismo en fuego. Amén, dicen algunos. El bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes y el bautismo en fuego es para los incrédulos, haciéndose que el fuego simboliza los juicios escatológicos de Dios, los cuales serían derramados sobre los inconversos por haber escuchado el evangelio y haber rechazado su oportunidad de salvación. Entonces serán bautizados en fuego, dicen unos. No obstante, la interpretación tradicional es que se trata de un único y mismo bautismo, un solo evento, tal como lo expresa el evangelio en Mateo 3:11. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No hay coma, no hay separación, no hay conjunción en una parte u otra, y por lo tanto lo que se entiende es un sentido de unidad, que es el mismo bautismo. En tal sentido, el fuego viene siendo el símbolo del Espíritu Santo, que ya lo sabemos en el Antiguo Testamento, también de la presencia del Señor. Ahí está Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Ahí dice: mi palabra es como fuego, dice la palabra del Señor. Y también en el aposento alto se aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
que se asentaba sobre la cabeza de cada uno de ellos. Amén. Y ese fuego, hablamos del fuego sobrenatural del Espíritu Santo que nos quema por dentro. Amén. Que fluye por nuestro interior y que imparte dones extraordinarios para todos los creyentes en Cristo Jesús. Resumen y aplicación, que muchos estaban esperando. ¿Y cómo terminará, hermano Montalvo, para nosotros comenzar a cenar? Alabado el nombre del Señor. Pues ya hemos terminado. Gloria al nombre del Señor. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán tiene claras implicaciones proféticas, las cuales se cumplen, amén, en este acto. Primero, Juan salió predicando un bautismo en agua para arrepentimiento como precursor de Cristo para allanar el camino del Señor y preparar los corazones del pueblo para la llegada del Mesías. Número 2, el propósito del bautismo de Juan era identificar a Cristo y darlo a conocer a todo Israel. Es decir, estaba esperando una señal de parte de Dios. Aquel que veas que el Espíritu Santo desciende en forma corporal, ese es el Mesías. Número 3, este bautismo Jesucristo como hijo de hombre se estaba solidarizando con el ser humano, con la raza humana, como nuestro Gaal o nuestro pariente más cercano. Número 4, como hijo de hombre, Cristo en el bautismo cumple la justicia de Dios, lo cual es necesario para ser nuestro Redentor y satisfacer las demandas de Dios referente al pecado. Número 5, en este bautismo en el río Jordán, el Padre da su testimonio sobre el Hijo, que Él es su Hijo amado, en el cual tiene contentamiento. Estas declaraciones refutan las principales herejías que se levantaron sobre Cristo del siglo I hasta el siglo VI de la era cristiana. Y número 6, el bautismo de Jesucristo en el río Jordán tipificaba de manera anticipada la muerte vicaria de Cristo en el Calvario. Con su muerte, sepultura y resurrección, Él podía satisfacer las demandas de justicia divina y así hacer provisión para la salvación de todos nosotros, amén, de todo pecador arrepentido que confiesa a Jesucristo como Salvador personal de su vida. Gloria al nombre del Señor. Me parece que hemos aprendido bastante en esta noche. Espero que lo hayan grabado y que esté ahí, amén, y que hayan anotado, amén, estos 6 propósitos principales que se cumplen, amén, que son implicaciones proféticas del bautismo de Cristo en el río Jordán. Alabado el nombre del Señor. Y esta es la pregunta para todos. Explique, exponga cuáles son, amén, los 6 propósitos que se cumplen en el bautismo de Cristo Jesús en el río Jordán. Alabado el nombre del Señor. Saludando a todos los hermanos que han estado este tiempo con nosotros escuchando, amén, esta enseñanza acerca del bautismo de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor, esperando que estén con nosotros el próximo martes, amén, y que nos gocemos en otra enseñanza más de la palabra del Señor, la cual son grandes y son positivas, amén, que pueden transformar nuestras vidas en Cristo Jesús. Es un momento de pandemia que se extiende y que vuelve otra vez a brotar. Y por lo tanto creo que es un momento oportuno de recogimiento espiritual para nosotros orar ante la presencia del Señor, y no solamente orar, sino también nosotros aprovechar este tiempo y buscar de su presencia, nutrirnos de su conocimiento para así estar más preparados cuando venga el momento de nosotros lanzarnos otra vez a las calles, lanzarnos otra vez a los lugares, amén, para predicar la palabra del Señor. Mientras tanto, la estamos haciendo a través de este medio, amén, para ser bendecido y para bendecir también a otros que nos escuchan. Dios le guarde, Dios le bendiga. Un gran saludo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, queremos orar con ustedes. Santo el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Te bendecimos por este momento que hemos podido sacar, Padre, para estudiar tu santa y bendita palabra y aprender más de ti, Señor. Aprender más de tu Hijo amado.
Todo conocimiento es revelación de parte tuya, Señor. Y por lo tanto te pedimos que te revele a nuestra mente y que te revele a nuestros corazones, Señor, trayendo tu palabra, Señor, trayendo palabras de vida como tú solamente puedes hacerlo. Los hermanos que nos están escuchando, que están atravesando por cualquier calamidad en este momento, lo presento a ti en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están enfermos, que están hospitalizados, los presento a ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Aquellos que están atravesando algún problema financiero, oh Señor, producto de esta pandemia, lo presentamos a ti, Señor, porque tú has prometido suplir, Señor, todas nuestras necesidades en tu nombre, Padre amado. Y gracias te doy por estos hermanos que nos escuchan, por nuestros estudiantes, Señor, que siempre están deseando escuchar tu palabra, Señor. Bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la iglesia de Dios Pentecostal. Bendice todas las iglesias en el nombre de Cristo. Los hermanos que nos están escuchando, aquellos que van a escucharnos y seguirán haciéndolo a través de este video que se ha grabado, Padre. Bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Salud nuevamente a todos, dándole gracias por haber estado con nosotros. Amén. Y habernos soportado en esta hora. Amén. O esta hora 15 minutos, creo que hemos estado, amén, compartiendo con ustedes estas palabras benditas, estas palabras preciosas que encontramos en el Señor. Estoy seguro que ha sido una experiencia maravillosa, pero no hay tiempo para más. Amén. Y esperamos verlo el próximo martes en otro estudio más de esta, su escuela bíblica virtual. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.